para sembrar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, yo soy el Padre Marcos Galvis y voy camino al Salvador con Benjamín. Vamos a ir a predicar la palabra de Dios en El Salvador y estamos aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, tenemos la oportunidad ahorita de compartir, esperando el avión que nos va a llevar a Costa Rica. Vamos a compartir un ratico la palabra de Dios. Tenemos un tiempito y quiero compartir con ustedes en este día. Quiero invitar a los hermanos del Salvador a las actividades que vamos a tener ahorita pronto. Dios mediante, este fin de semana vamos a compartir, si Dios quiere, y María Santísima. Le voy a leer aquí 16 de abril. El día 16 de abril vamos a estar en la parroquia Jesús Cautivo, departamento de La Paz, en El Salvador. Si hay alguno del Salvador que quiera compartir o conoce a alguno, pásale el número de teléfono para que se inscriba y pueda participar al número 503-2334-0899. Y vamos a estar también en la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel El Salvador. Pueden comunicarse con el padre Amílcar al número 503-772-09-4114 o 503-2680-0274. Y después de El Salvador vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dios mediante, un momentico vamos a ir hasta la parroquia San Miguel Arcángel, 29 y 30 de abril, en Washington, en Washington City. Vamos a estar allá compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, ahorita al final les hablo un poquito acerca de esto. Miren, hermanitos, saludos a todas las personas quienes colocan su granito de arena, que el Señor le recompense. Raimundo Villalobo, gracias por su ayuda. Carla Arraiz, que el Señor le recompense, muchas gracias. Saludos a María González, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Raimundo, que el Señor le recompense. Y Isidra Romero Naranjos, que el Señor le recompense. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Simón Pedro, a Natanael, a los hijos de Zebedeo, a Tomás y a dos discípulos más que estaban compartiendo, que estaban tristes, estaban angustiados, estaban hablando y estaban compartiendo. Y Simón Pedro, que es la cabeza de la iglesia, a quien Jesús le dijo 22:31 de San Lucas: mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como trigo, a quien Jesús le dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y bueno, a quien Jesús también le dijo en Juan 21:15, usted sigue leyendo este evangelio, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. A Pedro, a quien tenía a Jesús encargado de la iglesia, le dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres, que lo iba a encargar de llamar a las personas hacia Dios. Y esa fue la misión y ese fue el encargo. Pero Jesús ya había muerto, dice el Evangelio. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Esta fue la tercera vez que el Señor se le apareció a los que estaban con él. La tercera vez. Y Simón Pedro llegó y dijo: pues me voy a pescar. Jesús los había llamado, los había invitado. ¿Recuerda el primer llamado? Los llamó, fue y los buscó. Estaban pescando. Ellos dejaron a su padre, dejaron la red, dejaron todo, dejaron la barca y siguieron a Jesús. No para ser pescadores, sino para ser personas que iban a llevar a otros hacia Dios. Pero resulta que con Jesús comían, con Jesús compartían, con Jesús la gente les apoyaba, les ayudaba. Pero vino el escándalo de la cruz, vino la situación de muerte del maestro,
y ya ellos tenían hambre. Si se fueron a pescar porque tenían hambre. Si se fueron a pescar era porque necesitaban para su sustento. Pero resulta que se fueron a pescar y no sacaron nada. ¿Usted alguna vez ha ido a pescar? ¿Usted alguna vez ha ido al río a pescar? Y ha pasado, el pescador necesita de bastante tiempo. No es que llega a tirar el anzuelo al río y saca pescado, no. A menos que sea un criadero de pescado. Pero el pescador necesita bastante tiempo. Dice la Biblia, pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada. Y cuando ya se iban saliendo, Jesús se apareció, era de madrugada. Y les dice, ¿ya sacaron algo? ¿Ya pescaron algo? No, nada. Me llama la atención es que Pedro, Santiago, Juan, que estas personas eran pescadores, sabían del río. Estos apóstoles, estos que seguían a Jesús, no eran cualquier aprendiz de pesca, no eran cualquier aprendiz, eran personas muy sabias, sabían dónde buscar el pescado, sabían dónde encontrarlo, dónde lanzar la red, dónde lanzar el anzuelo, sabían todo. Y aún así no sacaron nada. Y llega Jesús, que era carpintero, ya había resucitado, y le dice, ahí a la derecha lancen la red, y ahí van a encontrar los pescados. Y fíjese que dice la Biblia, que llenaron la red que no la podían sacar. Entre todos iban sacando la red repleta de pescado grande, 153. Los apóstoles, los que estaban con Pedro, arrastraron la red hasta la orilla. La llevaron hasta la orilla, repleta de pescados. Y cuando Jesús le dice, traigan algunos pescados de esos que sacaron, dice la Biblia, Pedro fue, arrastró la red él solo, no lo ayudaron. Agarró la red y la llevó, la sacó, la llevó y llevó los pescados donde Jesús. Miren, no la fuerza que tenía Pedro, no la capacidad, sino el encargo que el Señor le estaba dando de la iglesia. En sus manos estaba el poder arrastrar la red toda. En las manos de Pedro estaba el poder llevar la red repleta de pescados. Los apóstoles, los otros, Natanael, Santiago y Juan, el gemelo, agarraron la red entre todos y la fueron llevando. Y cuando Jesús mandó, Pedro agarró la red él solito y vino y la arrastró. Miren el encargo que tenía Pedro en la iglesia, llevar la iglesia de Dios. Y la llevó, agarró unos peces y se le lo llevó a Jesús. La palabra de Dios hoy nos enseña en primer lugar, y ahorita lo vamos a reflexionar, en primer lugar, que Jesús quería que sus apóstoles se dedicaran al trabajo. No al trabajo de la pesca, no al trabajo de la supervivencia por el pan de cada día, que se dedicaran al trabajo de la evangelización. Y los apóstoles todavía no habían entendido esto. Y los apóstoles no habían comprendido que Jesús quería que ellos se dedicaran a pescar hombres. Y cuando se fueron a pescar peces no encontraron ninguno. Y cuando se aparece Jesús, entonces ellos sí pueden sacar peces. ¿Qué nos enseña en primer lugar la palabra de Dios? Que una cosa es pescar sin Cristo, una cosa es ir a llamar a la gente sin Cristo, y otra cosa es ir a llamar a la gente con Cristo. Por eso yo les digo, ahorita vamos nosotros, abro un paréntesis, vamos de camino al Salvador, y vamos a lanzar la red de Cristo. Y ustedes en su casa deben ayudarnos y acompañarnos con la oración. Durante estos meses que voy a estar predicando, llevando la palabra de Dios, no dejen, por favor, de orar. No dejen de pedirle a Dios. Me han dicho que en El Salvador hay muchos católicos, pero también hay muchos protestantes, y para allá voy a ir a predicar la palabra de Dios. Ahí me han dicho que hay muchas personas con sed de Dios. Yo solamente voy a ir a lanzar la red. Yo solamente voy a ir con Benjamín a sembrar la palabra de Dios. Pero necesitamos de la presencia de Cristo para que la pesca sea milagrosa, para que la pesca sea exitosa. Una cosa es pescar sin Cristo, puede pasar toda la noche pescando y no sacas nada. Y otra cosa es pescar con Jesucristo. Y se logra una pesca grandísima. Luego, en segundo lugar, el discípulo que reconoce a Jesús es el discípulo Juan, el discípulo amado. Cristo resucitado, los apóstoles, aunque era la tercera vez que se le aparecía, los apóstoles no lo logran reconocer.
Los apóstoles están tan aturdidos, están tan centrados en la muerte de Cristo que no logran reconocer al Maestro resucitado. Y es el discípulo que ama, es el discípulo que está con Cristo, que estuvo al pie de la cruz, Juan 19, 25, 27, ese es el que reconoce al Maestro. Y Pedro puede ser que era el que tenía mejor visión, puede ser que era el que estaba más joven, pero es el discípulo amado. Y Pedro no se queda de pie, se lanza a buscar a Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que todos los apóstoles pueden llevar la red y pueden arrastrarla, pero es Pedro el que él solo con su fuerza la puede sacar y llevar donde Jesús. Vamos a meditar pues San Juan capítulo 21 versículo 1. Vamos a buscarlo en la Biblia para meditarlo. Saludo por aquí a Guillermina Castorena. Que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Clementina Hidalgo, Dios la bendiga, ya eres miembro del canal, gracias, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena y por su suscribirse al canal. Saludo por aquí a María López. María, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, que el Señor le bendiga. Saludos a Sonia Regalado, ya eres miembro del canal. Dios le bendiga en esta gran labor de evangelización. Amén, Sonia, gracias, cuento con sus oraciones y con todas las oraciones de ustedes. Miren, San Juan 21:1. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se les apareció de esta manera. Ya se les había aparecido. Termina el Evangelio diciendo en Juan 21:14, esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesús se le apareció 3 veces y ni a la tercera podían reconocerlo. Ni a la tercera podían reconocerlo. Y si usted lee un poquitico más el Evangelio adelante, Juan 21, un poquitico más atrás, Juan 20, 23 se le volvió a aparecer y un poquito más atrás se le vuelve a aparecer. Y ellos no lo reconocen. María Magdalena sí lo reconoció. Los discípulos no lo reconocen. Oigan, se sentaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. 6. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué trabajo tenían los apóstoles? ¿Qué función tenían los apóstoles? Cristo, que era el que los acompañaba. Yo me imagino en el estado en que se encontraban los apóstoles. Simón Pedro y todos los demás acompañaban siempre a Jesús. Y cuando Jesús llegaba, por lo menos llegó a Betania, Lázaro le ofrecía una comida, María le ofrecía una comida. Llegó por allá a Jericó, por allá estaba Zaqueo que le ofrecía la comida, que le ofrecía una cena. Donde llegaba Jesús, todas las puertas se abrían y la gente amaba a Jesús y amaba a Cristo. Pero eso sí, se murió Jesús. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Quedaron en el aire, pero Jesús les había dejado una misión. Sean pescadores de hombres. Y ellos no quisieron cumplir con la misión, no la estaban cumpliendo, estaban asustados. Y es de entender porque los estaban persiguiendo para matarlos. Ellos estaban llenos de miedo. Juan 20, 21 enseña que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y entonces dijo Pedro, pues bueno, ya no nos queda de otra, vámonos a trabajar. Me voy a pescar. El pescado que sacaban del río era para la comida, para el sustento, pero también podría ser para buscar el dinero para comer, para buscar el dinero para vivir, para buscar el dinero y tener lo suyo. Y Pedro se fue a pescar. Pero cuando Pedro se va a pescar, fíjese que es la cabeza y fíjese es el que va adelante y Jesús lo había mandado a pescar y a ser pescador de hombres. Y ellos se les había olvidado, no estaban haciendo eso, estaban volviendo a las mismas andanzas que tenían, que era la pesca. Cuando Pedro dice, me voy a pescar, cuando Pedro, que es el que guía, que es la cabeza de la iglesia, dice, me voy a pescar, ellos dijeron, también nosotros vamos contigo. Los buenos ejemplos que podemos darle a las personas quienes nos siguen. Los buenos ejemplos que podemos darle a las personas que están con nosotros. ¿Tú eres una persona de buenos ejemplos o malos ejemplos? ¿Tú eres una persona
que invitas, mire lo que hizo Pedro, me voy a pescar. Yo también, nosotros también. Eres una persona que invitas a otros a trabajar, que invitas a otros a colocar las manos, los pies, el cuerpo, los sentidos para la evangelización. O eres un flojo, o eres un perezoso, o eres una persona que no le gusta ir a evangelizar, no le gusta ir a predicar. ¿Qué tipo de persona eres? De los que colocan tus manos y tus pies para el servicio. Mira, la iglesia está repleta de mucha gente. Dentro de la iglesia tenemos mucha gente, pero muy poca gente que trabaja. Decimos en Venezuela, hay muchos caciques y pocos indios. Pedro era un hombre de testimonio, era un hombre de fe y dijo, me voy a pescar. Y tanto fue el buen ejemplo que los otros dijeron, nosotros también. Voy a buscar comida, nosotros también. Pero no le dijo, mire Juan, usted que es el menorcito de aquí del grupo, vaya y me saca unos pescados y me trae para yo comer. Pero porque era el menor, era el mayor del grupo, no le dijo a Santiago, mire, ustedes se van a pescar, ustedes se van. No, el primero en irse a pescar fue Pedro. El primero en prestar el servicio fue Pedro. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ustedes y yo en la iglesia somos los primeros que debemos dar ejemplo, los primeros que debemos dar testimonio, los primeros que debemos hacer las cosas. Porque a veces solamente nos acostumbramos a ir a la iglesia a criticar, a señalar y a apuntar y a decir, uy, es que ese padre sí dura en la misa. Uy, pero es que esa iglesia sí está sucia. Uy, pero es que esta iglesia no, mire cómo está. Uy, no, pero por eso es que se acaba la iglesia. No, yo como que ya no vengo más para acá. La iglesia toda desordenada, toda fea. Pero ¿qué haces tú por la iglesia? ¿A quién le das un ejemplo para que la iglesia esté bonita? ¿A quién le das un ejemplo para que la gente se venga? ¿A quién le das un ejemplo para que la gente busque a Dios? A veces somos muy criticones y a veces somos personas que señalamos a todo mundo y arreglamos el mundo de palabra y arreglamos la iglesia de palabra, pero no colocamos ni un poquitico de fuerza ni de esmero para que la iglesia salga adelante. A veces nos comportamos así. No he conocido a ninguna persona de esa manera. Que para criticar, que para hablar, que para decir, que para comentar son buenísimos. Que para decir las cosas para hablar de las cosas son de lo mejor. Oye, pero para las cosas de Dios no. Cuando les toca actuar, le dan una responsabilidad, ahí se quedan, ahí se estancan y no quieren hacer nada. Cuando les asignan un compromiso, dicen, no, yo no puedo, yo no soy capaz. ¿No les ha pasado? Yo me he encontrado con mucha gente que llega y me dice, padre, le voy a entregar el cargo de catequista porque yo ya no puedo ser más catequista ni coordinador. Le voy a entregar el cargo de música porque yo ya no puedo. Le voy a entregar el cargo de lector porque ya no puedo. Le voy a entregar el cargo, ya me cansé, me fatigué. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? En la iglesia se va a trabajar. Y Pedro dijo, me voy a trabajar, me voy a pescar. Y los otros dijeron, nosotros también. Necesitamos más personas como Pedro dentro de la iglesia que den testimonio, que sean capaces de ir a trabajar, de ir a colaborar y de ir a ayudar. ¿Cuántas personas tienen boca, tienen mente, tienen oídos, tienen manos, tienen de todo y no son capaces de predicar? Cuando le dice el padre, mire, usted vaya a predicar, usted vaya a enseñar, usted vaya a esto. Uy, no, padre, yo canto feo. Uy, no, padre, pero es que yo leo mal. Uy, no, padre, pero es que no traje lente. Uy, no, padre, yo no puedo hacer eso porque, uy, a mí me da mucho miedo escénico. Oye, tú no eres como Pedro. Tú no eres una persona que quiere pescar almas para Dios. Tú no eres persona que quiere rescatar almas para Cristo. Si Pedro se fuera negado, se fuera quedado cruzado de brazos. Si los otros apóstoles se fueran cruzados de brazos. Si Jesús no se aparece y les dice, están pescando, lance la derecha. Se estaban yendo por la izquierda, por ese camino no es. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de San Mateo por allá 25-31? ¿Se acuerdan? Los de la derecha y los de la izquierda. El significado que tiene el de la derecha y el de la izquierda, ¿se acuerdan? Estaban pescando por el lado izquierdo a lo mejor. No sacaron nada. Estaban volviendo a la misma vida, a la misma rutina, no sacaron nada. Echen la red, le dijo Jesús, echen la red a la derecha y encontrarán peces. Y así lo hicieron. Lo lanzaron por donde Jesús decía, lo colocaron por donde Jesús mandaba y no por donde a ellos se les ocurrió. Muchachos, ¿han pescado? No, echen la red a la derecha de la barca. Y la derecha tiene un significado de salvación. La derecha tiene el significado, vengan benditos de mi Padre. ¿Se recuerdan de ese pasaje de la Escritura? Bueno, Jesús le dice, echen la red a la derecha y sacaron pescados. Pero Pedro tomó la iniciativa.
Pero Pedro se fue a pescar, pero estaba pescando mal por la izquierda. Y Jesús les recordó el compromiso que tenían. Jesús les recordó lo que ellos debían hacer. Pedro dijo, voy a pescar y los otros también. ¿Eres tú un católico frío? ¿Eres tú un católico que apático totalmente a las cosas de Dios? ¿Te hace falta un poquito despertar para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia persevere? Somos lectores de la iglesia y ahí leemos bajitico, que nadie nos escuche. Y dice la gente, epa, ¿y será que ese lector no preparó la lectura? No se le escucha nada, no se le entiende nada. ¿Está por la izquierda? ¿Mete para la derecha? ¿Está haciendo las cosas mal? ¿Está todo desanimado? Es que ese músico está cantando, sí, pero ahí canta y no se le entiende. Canta canto que nadie entiende tampoco. ¿Qué tipo de músico eres? Catequista, de título, porque no enseñas nada. Pedro fue un hombre de ejemplo, fue un hombre de testimonio, fue un hombre de palabra, que orientó, que ayudó y que educó. Ese era Pedro, un buen pastor. Vio que todo estaba destruido, acabado, me voy a pescar. Jesús le dijo, vaya a pescar, hombre. Se fue a pescar y en el camino Jesús le dijo, Pedro, por la izquierda no, vamos por la derecha, lance la red a la derecha para que usted vea. Y cuando la lanzó a la derecha sacó los peces. Escuchen. Pedro dijo, me voy a pescar. Los otros dijeron, también nosotros nos vamos. Estaban junto a Pedro, Simón, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban como 6 con Pedro. Estaban con él. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, también nosotros nos vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Otra cosa, era de noche. Y de noche no sacaron nada. Estaban a oscuras. ¿Por qué no se fueron a pescar en el día? ¿Por qué no esperaron a la madrugada para pescar? Porque en la noche nadie los veía. Porque en la noche nadie los conocía. Porque en la noche no se le iba a Pedro. Pedro estaba psicoseado, Pedro estaba asustado y aturdido. Se le apareció la sirvienta y le dijo, tú andabas con Jesucristo, tú andabas con el Señor, eres discípulo de Él. No, no lo conozco. La gente los identificaba de día, la gente los conocía de día. Se le apareció otro y dijo, no, sin duda tú eres uno de ellos. Tampoco, hombre, no lo conozco. Pues eres Galileo, también te parece, tampoco te conozco. Como los conocían de día, como sabían quiénes eran, pues entonces les tocaba salir en la noche. Y en la noche no se pesca nada. A veces somos predicadores, evangelizadores y queremos que en la iglesia no haya nadie. Ojalá y casi no venga gente, ojalá y no participe la gente, para que es que a mí me da pena. Ojalá que en la misa haya poquitica gente. Nos gusta andar pescando de noche, nos gusta reflexionar nosotros solos, nos gusta rezar a nosotros solos, nos gusta leer la Biblia a nosotros solos, de noche, a oscura, que nadie se dé cuenta, que nadie nos vea, que nadie nos descubra. Cuando me persino, me agacho, hago una cruz rapidito, cuando hago una oración rapidito, Padre nuestro, amén. Y cuando hago la oración de los alimentos, la hago mental, de noche, que nadie se dé cuenta. Andamos ocultando nuestra fe, andamos ocultando nuestra religión, andamos ocultando los regalos que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué andamos de noche en la vida? Uno cuando anda de noche y a oscuras, ocultándose para que la gente no se dé cuenta, uno pierde porque no saca nada. Uno pierde porque no saca nada. No nos debe dar pena andar en plena luz del día predicando la palabra, enseñando las cosas de Dios. Jesús lo dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre que está en los cielos. No podemos esconder la fe, no podemos ocultarla. No podemos taparla. Dice Jesús, cuando se enciende una vela se coloca arriba, en lo alto, para que todo el mundo se dé cuenta. No debajo de la cama, no debajo de una olla. No, Señor. Oigan, escuchen. Era de noche, no pescaron nada. Estaba amaneciendo. Estaba aclarando, cuando Jesús se apareció en la orilla
Jesús no estaba allá en el agua. Jesús estaba cerca, en la orilla, pero los discípulos no lo conocieron. Estaba claroscuro, entre oscuro. No había más gente. ¿No acuerdan? Cuando Jesús andaba con los discípulos, iban otras barcas y lo seguían. ¿Se recuerda? Cuando Jesús estaba, había mucha gente. A Jesús lo seguían las multitudes. A Jesús lo seguía mucha gente. Y cuando Jesús predicaba y caminaba y daba la palabra de Dios, la gente acudía a seguirlo en masa. Cuando estaban los apóstoles, salían era de noche y a oscura para que nadie se diera cuenta, de las cosas que estaban sucediendo. Ahora, va a aparecer Jesús. Estaba amaneciendo, estaba aclarando, estaba quitándose la oscuridad. Ahí se presenta Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ante la presencia de Jesús, las oscuridades, las tinieblas se disipan, los miedos se van. Si usted trabaja para Dios y busca las cosas de Dios, no debe andar con miedo y con pena. Debe usted andar como en claro día, con seguridad y con confianza en Él. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Eran pescadores. Sabían del lago, conocían el lago de Galilea, el mar de Tiberíades, conocían todos los lagos, sabían de eso. ¿Y saben qué? No habían sacado nada. No habían pescado nada. No se las sabían todas. El que trabaja en la iglesia no se las sabe todas. Siempre algo debe aprender. El laico aprende del sacerdote y el sacerdote aprende del laico. Mire, no nos creamos don sabiondos. No nos creamos don sabios. Porque a veces en la iglesia nos creemos don sabiondos. Yo no voy a esos cursos, a esos talleres porque no tengo nada que aprender. 40 años tengo trabajando en la iglesia. ¿Qué voy a aprender? Ya aprendí todo. No venga usted a cortarme con ese cuchillo de cartón. ¿Pescaron algo? No. ¿Sacaron algo? No. La sabiduría humana es limitada y no alcanza a comprender los misterios de Dios. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados que era. Jesús le dio una indicación: por ahí están haciendo mal, por ahí están pescando mal. Y desde la orilla divisó los pescados y le dijo: mire, lancen la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque es el lugar correcto. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión los que andan por la derecha, las ovejas, a los que andan por la izquierda, que se llaman cabritos, no, por ahí estaban, por otro sentido estaban ellos, por otro lugar, y Jesús los volvió a cambiar, les volvió a renovar la mente. Enderécense, no se vuelvan a los mismos que antes, cambien la vida. Y lanzaron la red, y dice la Biblia que obtuvieron una pesca grande. En español, cuando ustedes y yo le hacemos caso a la palabra de Dios y nos vamos por la derecha, no por lo izquierdo, por lo torcido, sino por lo derecho, la vida cambia. Pero también tenemos en la iglesia un montón de sordos. Un montón de sordos. ¿Conoces algún sordo? Tenemos en la iglesia muchos sordos que aunque escuchen la Biblia y la palabra de Dios no hacen caso. ¿Cuántas veces yo no les he enseñado? Mateo 19:5. Que Cristo nos manda dentro de la iglesia al sacramento del matrimonio. ¿Y cuánta gente que escucha el evangelio todos los días no se ha casado? Que Cristo nos manda dentro de la iglesia a comulgar, a recibir su cuerpo y su sangre. San Juan 6:54. ¿Y cuánta gente que escucha el evangelio no comulga? Que Cristo nos manda en el evangelio, San Juan 20:23, a confesarnos. ¿Y cuánta gente hay sin confesión? Cristo quiere que andemos por la derecha, no por la izquierda. Cristo quiere que andemos derecho, no chuecos. ¿Y cuántas personas patachuecas andan en la iglesia cojeando de un pie porque no quieren encaminarse por la derecha? Andan siempre torcidos, andan siempre por malos caminos. Pedro y Juan, la primera corrección y los apóstoles recibieron de Cristo fue: por la izquierda no, por ese lado no. Los pescados están aquí, el camino es este. Lancen la red a la derecha.
Y ellos le hicieron caso. El problema es que Pedro, a pesar de haberse ido a pescar, sí le hizo caso a Jesús. Y ustedes y yo, a pesar de que escuchamos evangelio, misa, oraciones a Dios, hacemos todo esto, no le hacemos caso a Dios. Hacemos caso a nuestros caprichos, hacemos caso a lo que queremos, pero a las cosas de Dios no. Enderécese, mi hermano, no se tuerza, no ande por malos caminos. Enderezarse significa hacer las cosas que Dios nos manda. Oigan, escuchen, presten atención, así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo a quien andaba con Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Se acordó el discípulo amado de Cristo y dijo, ese es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, después se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Pedro dejó la barca sola, Pedro dejó los peces solos y se fue a encontrar con Jesús. Pero la barca no se quedó sola. Pero la barca no se quedó sin tripulantes. La barca no se quedó sin red ni sin pescados. Ahí venían los otros. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando Pedro hace falta en la barca, es decir, cuando el Papa fallece, los apóstoles, los cardenales y los obispos van llevando la iglesia hasta que aparece Pedro, hasta llegar donde Pedro. Cuando algo pasa en la iglesia y el Papa se ausenta por alguna enfermedad, la iglesia continúa, la barca sigue porque lleva los peces. La barca es la iglesia, los pescadores son los apóstoles, nosotros somos los fieles, los laicos, los peces que vamos siguiendo a Cristo y la iglesia nos va llevando a través del Papa. Pedro se lanzó de la barca y fue a buscar a Jesús. Miren lo que hizo Pedro. Un gesto aparte de bonito, heroico. El agua fría de madrugada, estaba sin túnica, sin ropa, pescando, cansado y fastidiado. Cuando escuchó que era el Señor, se lanzó a buscarlo. Cuando ustedes y yo nos enteremos que las cosas de Dios se estaban dando, cuando ustedes y yo nos enteremos que es Cristo el Señor, vamos a buscarlo. ¿Cuántos de ustedes se lanzan de la barca en la mañana de la cama por ir a una misa? ¿Cuántos de nosotros nos lanzamos de la barca en la mañana por hacer una oración? ¿Cuántos de nosotros nos lanzamos de nuestra casa, de la cama, por ir a leer la Biblia? No somos como Pedro. Sabemos que es el Señor, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Santo Rosario, tenemos la misa, la confesión, los sacramentos, lo sabemos ya, pero no nos lanzamos a buscarlo. Nosotros no buscamos a Cristo con desespero, con amor, como Pedro lo buscó. Nosotros buscamos a Cristo, ¿saben cuándo? ¿Saben cuándo buscamos a Cristo? Cuando estamos en problemas. ¿Saben cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos en conflictos. El día en que ustedes y yo nos metimos en un problema, ahí sí vamos a hacer oración. Ahí sí vamos a confesarnos. Ahí sí vamos a buscar a Dios. El día en que ustedes y yo nos metemos en una situación difícil, ahí sí estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de ahí. Perdimos el empleo, ahí estamos orando. Tenemos problemas en familia, ahí estamos orando. Peleaste con tu esposa, ahí estás orando. Su hijo está enfermo, ahí está orando. El día que se le sobrevenga una dificultad, le van a embargar el carro, va a perder el empleo, está migrando, se le perdió un familiar, le secuestraron a alguien, ahí sí está orando, ahí sí está buscando a Cristo. ¿Qué cosa más brava nosotros somos? Que en vez de buscar a Cristo en todo momento, lo buscamos solamente en la necesidad. Aprendamos de Pedro, no más supo que era el maestro, no le importó nada y se lanzó a buscarlo, se lanzó detrás de él. Ustedes y yo debemos buscar a Cristo siempre, en todo momento. No debemos andar esperando que nos vengan conflictos y situaciones difíciles para buscar a Dios. Porque después decimos, Dios no me responde, Dios no me escucha. Pues si usted no lo buscó, si usted no lo llamó, pero sí lo busqué porque tenía problemas y dificultades. Tremendo hipócrita. ¿Por qué buscas a Dios en los problemas? ¿Por qué no lo buscas cuando le va bien? ¿Por qué no lo buscas en los mejores momentos? Debemos tener mucho cuidado. Oigan, se lanzó, se fue a buscarlo. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red y los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Los otros discípulos se fueron a buscar a Jesús en la barca,
arrastrando la red y los pescados, pues no distaba más de 100 metros. Dice la Biblia que entre todos los discípulos llevaban la red, que entre todos los discípulos iban arrastrando la red. ¿Podían arrastrar la red? Ellos solos no. Pedro se había caído, se había lanzado al agua y andaban ellos llevando la red. Me llama la atención lo siguiente. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas unos pescados y pan. Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hacia la orilla de la red, la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Los apóstoles, los discípulos, venían jalando la red trastabillando y entre ellos todos no podían. Pedro se acercó, agarró la red él solo de la barca y fue y la llevó. Y eran 153 pescados grandes. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que Cristo le ha dado a Pedro la autoridad de llevar la fe, de llevar la religión, de llevar la esperanza hasta los últimos rincones del mundo. Que Cristo, Él le ha encargado a Pedro, y en este caso al Papa Francisco, de llevar la iglesia y la va llevando Él solo. Por eso tenemos dentro de la iglesia al Papa Francisco que guía a la iglesia, que la lleva, y Él la puede llevar porque Cristo lo manda, porque Cristo lo envía. Mientras que los otros, por muchos que sean, solos no pueden, tienen que estar en grupo, tienen que estar varios. La palabra de Dios nos enseña que siempre debemos orar por el Papa, que siempre debemos pedirle a Cristo por él, porque Él es el encargado de llevar la red. Los apóstoles solos, uno solo de ellos no pudo llevar la red. Vino Pedro y agarró la red que ellos no podían cargar y se la llevó. No solo significa fuerza, no solo significa fortaleza, también significa autoridad. La autoridad que Cristo le dio, la orden que Cristo le dio, Él la pudo cumplir. Cuando estamos con Cristo, cuando estamos con Dios, nos da la gracia de hacer cosas inimaginables. Nos da la gracia de hacer cosas que por nosotros mismos no podemos hacer, que con ayuda de otros tampoco podemos hacer. Una cosa es hacer las cosas sin Cristo y en ausencia de Cristo, que hacemos lo que podemos. Y otra cosa es hacer las cosas con Cristo y en presencia de Cristo, que vamos a lograr lo que Él mandó. Si estamos caminando solos en la vida sin Cristo, se nos va a hacer la vida cuesta arriba muy pesada. Si estamos caminando con el Señor, la vida se nos va a hacer más llevadera, más fácil de llevar. ¿Tú caminas con Jesucristo o sin Jesucristo? ¿O eres de los que caminan solos? ¿O eres de los que andan ahorita? Hay muchos rebeldes con el Papa. Y hay muchos que no quieren respetar la autoridad del Papa. Y Cristo le dio la autoridad y debemos respetarla. Que a usted le caiga mal, que usted no quiera, que a usted le caiga, eso es problema suyo. Pero es el que Cristo dejó y ahí está. Y debemos orar y debemos respetar. Y abro este paréntesis porque hay muchos que inclusive se atreven a escribirme a mí cosas muy malas y cosas muy feas, ya mandarme mensajes muy feos. Oremos por el Papa. Va llevando la iglesia y Cristo le dejó la orden. Por algo se la dejó a él y no a usted y tampoco a mí. Oigan, tan pronto como saltaron a tierra vieron las brasas. Luego les dice Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. ¿Qué hizo Jesús? Los alimentó. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús una vez llegó y dijo, todo el que haya dejado casa, familia, hogar por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en esta vida y en la otra vida eterna? Cuando usted trabaja con Cristo para las cosas de Dios, Él lo alimenta, Él se encarga de usted. Andaban pescando, no sacaron nada. Cristo le dijo, lancen la red aquí, dio una orden. La sacaron, vinieron y encontraron la comida servida. El que predica, el que evangeliza,
tiene derecho a vivir del altar y Cristo nunca lo va a abandonar y nunca lo va a dejar sin comer y nunca le va a dejar de alimentar. Siempre le dará lo necesario para que viva. Nunca le va a abandonar. Hay muchas personas que tienen mucho miedo y dicen, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? Si yo me dedico a la predicación, si yo me dedico a las cosas, ¿yo cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué manera? Cristo no te va a abandonar. Cristo te va a ayudar. Cristo te va a dar la mano. Y si es posible Él mismo de hacerle la comida, lo va a hacer. Y si es posible Él mismo estar con usted, lo va a hacer. Cuando ustedes y yo nos vamos en los caminos de Dios y por las cosas de Dios, Cristo se hace cargo de nosotros. Miren, les cuento la experiencia. Ahorita voy con Benjamín, aquí está Benjamín, y vamos rumbo al Salvador. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos con Cristo, vamos con el Señor, confiando en su palabra. ¿Dónde vamos a llegar? Ahorita les digo la dirección. Usted me pregunta, padre, ¿usted iba para allá? Nunca. ¿Conoce dónde va a llegar? No, no conozco. ¿Sabe quién lo va a recibir? Sí, está un padre, llama al padre Jimmy, no nos va a recibir. Y allá está, lo vi, lo conocí una vez en Estados Unidos. ¿Y ha ido a esa parroquia? ¿Qué tienen preparado ya? ¿Ya sabe algo ya? No. Cuando usted anda con Dios, deja todas esas cosas en la mano de Dios. Dios se encarga. Y yo estoy seguro que Dios hará su obra. Y gracias a todos los que están preparando las actividades allá en El Salvador y allá en Estados Unidos y en los lugares donde vamos a ir a predicar, y yo se las voy a ir diciendo. Pero cuando usted anda con Dios, usted no anda preocupado dónde va a dormir, dónde va a pasar la noche, dónde va a estar, qué va a comer. Nada, nada, nada. Cristo siempre colocará personas, ángeles, que le van a ayudar a usted con la comida, con el vestido, con el hospedaje, con todo. El que va en los caminos de Dios, el que va en las cosas de Dios no anda preocupado de esas cosas. El que anda en los caminos de Dios no se preocupa. Dígame usted, ¿qué iban a comer los apóstoles? Dígame usted, ¿qué iban a comer los apóstoles? Toda la noche, ¿usted cree que esos hombres no estaban con hambre? ¿Usted cree que en la noche no da hambre? Pase usted una noche en vela para ver si no le da hambre. Pescando, moviendo la red, quemando energías. Salieron y estaban casi saliendo. Lancen la red, ya recogida, ya venían para afuera. La lanzaron, sacaron 153 pescados y cuando salieron, ahí estaba Jesús con la comida y con los pescados esperándolo. ¿Cómo lo ve? Ese es Jesús, el que nunca se deja ganar de generosidad, el que nunca se deja ganar en ayuda, el que nunca se deja ganar en nada. Luego le dijo, vengan a almorzar. Y ninguno se atrevió a preguntarle qué era Jesús, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también los pescados, el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos, y aún así no lo reconocían, y aún así dudaban de él. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que no debemos dudar de la presencia de Dios, que siempre Cristo nos va a acompañar, que siempre Cristo va a estar con nosotros, que siempre Cristo nos va a proteger y nos va a ayudar. Eso sí, hay que trabajar, hay que irse por la derecha, hay que ir en los caminos de Dios. No andemos caminando por la izquierda porque estamos arando en el mar, estamos pescando donde no hay pescado. Pesquemos donde Jesús nos manda, que es en la derecha. Las obras de caridad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me vestiste. Que ustedes y yo podamos aprender en este día que aunque no veamos a Cristo, que aunque no sepamos, decimos dónde está, qué se hizo, ¿por qué? Que aunque no veamos al Señor, debemos confiar en Él. Y si confiamos en Él, Él va a estar a la orilla, cerca de nuestra vida, para ayudarnos, para cuidarnos, siempre y cuando le obedezcamos y hagamos lo que Él nos manda. Que esta palabra nos ayude a comprender a todos que debemos acercarnos cada día más a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a recibir la bendición. Antes de recibir la bendición, les recuerdo, vamos camino al Salvador. Ahorita ya vamos a cortar el en vivo porque tenemos que ir a tomar el avión. Estamos aquí en Bogotá. Un saludo a todos los hermanos de Colombia, Bogotá, Colombia, que Dios les bendiga. El día 16, el próximo 16 es sábado, el próximo 16 de abril vamos a estar en la parroquia. El 16 de abril, domingo, vamos a estar en la parroquia
Jesús Cautivo, Departamento de La Paz, El Salvador. Vamos camino al Salvador, Dios mediante. Ahorita vamos a Costa Rica y de Costa Rica, Chupulún, vamos para El Salvador y llegamos mañana si Dios quiere. Cualquier persona que quiera participar de estas actividades que vamos a hacer, el día 503-23, el número 503-23-34-0899. Puede llamar a ese número de teléfono y pregunta la información. Ahí vamos a estar si Dios quiere. Y el otro fin de semana, 22 y 23 de abril, vamos a estar en el de Parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel El Salvador, 22 y 23 de abril. Al número de teléfono pueden llamar 503 7209 4114 503 2680 0274. Por ahí me estaban llamando las personas, me decían, padre, ¿dónde va a estar? Bueno, esos son los lugares que vamos a traer. Después de ahí vamos a ir a Washington, al estado de Washington, 29 y 30 de abril, Parroquia San Miguel Arcángel, al estado de Washington, llamar a Julio Hernández al número 509-913-0220. Y después vamos a la peregrinación a Tierra Santa, a los lugares marianos y de regreso en junio. Vamos a estar el 3 y 4 de junio en la parroquia Santa Julia, dirección en Austin, Texas. Rolando Jaimes al número 512-80-15-604. Usted retrocede el video, lo coloca despacio, escucha el número y llama y pregunta la información para los que puedan acercarse a participar. Y nos vemos en El Salvador, Dios mediante pronto, para compartir la palabra de Dios y para estar con todos ustedes. Vamos a hacer los en vivos. Yo hago a Benjamín, bendito sea Dios que me acompaña, mi hermano. Y vamos a tenerlos en vivo para que ustedes puedan tener también la palabra de Dios y sepan dónde vamos a estar. Los invito a ver los videos un día con el Padre Marcos Galvez para que sepan dónde vamos a estar y cuáles son los lugares donde vamos a pasar y también las aventuras que nos toca vivir en esta predicación de la palabra de Dios. Les pido a todos que hagan mucha oración, que esta tierra de gracia, que es El Salvador, tierra de bendición, vaya Dios preparando el camino donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Saludos a Olivá Moreno, que Dios lo proteja, Padre, gracias por su granito de arena. Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Bogotá, Colombia. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, en El Salvador para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.